Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Dónde estoy hoy? Aquí, ¿no? En esta cámara. Bienvenidos y bienvenidas a este Tertulión de hoy, lunes, después de un larguísimo puente. Nos podéis seguir, como siempre, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, o si preferís recuperar los podcasts en iVoox o en Spotify, o si sois más clasicones y os va la tele analógica en Comarcal Televisión, o la radio de toda la vida, en la 107.0, en Radio Marca Gandía, en la FM. Venimos de un fin de semana largo que comenzó con estas imágenes de alegría. El Tabernes, campeón de Copa, fue en esa final en la que el conjunto de Tomaca se llevaba el triunfo, se llevaba la victoria, y han sido días de celebración, días de fiesta, días de jolgorio en la capital ballera, porque han celebrado esta Copa como si de una Copa del Rey se tratara, y no es para menos, porque el temporadón del equipo de Tomaca en todas las competiciones en las que ha tomado parte, esta Copa, y también en la Liga, donde ya tiene confirmado su participación en el playoff, pues así lo atestiguan. Enseguida escuchamos a nuestro compañero Óscar Mata, de Estadio Directo, porque estuvo siguiendo esas celebraciones. Pero el fin de semana nos ha dejado además la victoria con sabor amargo del Proinbeni, del Unispel Basket, en casa. Con 63-56 se impuso el equipo de Alejandro Mesa, que escuchamos enseguida en una breve declaración después de acabar el partido. Tenía que remontar 15 puntos y al final no pudo ser. Bueno, una lástima haber ganado el partido, pero no haber conseguido la diferencia para pasar a la eliminatoria. La verdad es que hemos hecho un partido justo el que queríamos. Necesitábamos que Morón estuviera incómodo, que no pudiera anotar con facilidad como hizo en el partido de ida. Los hemos dejado en 56 puntos. Nuestro objetivo era dejarlos por... Bueno, pues ese era el objetivo del equipo, dejarlos en pocos puntos, pero evidentemente había que anotar muchos más para conseguir revertir esa diferencia de la ida. Un partido marcado por los prolegómenos, con la presencia de Héctor Manzano, uno de los grandes protagonistas de aquel Gandía del Alep Oro, con Tano, con Isma Cantó, con Rafa Granollers, en una previa de un partido donde el club lo puso todo encima de la mesa, le salió bien, más de 1.300 personas en un pabellón abarrotado, pero faltaron puntos para conseguir el pase a la siguiente eliminatoria. Luego escuchamos al resto de protagonistas, ya nuestro compañero Edu Grau, que estuvo también en ese partido y que nos hace un resumen del mismo. Además, en esta jornada con otra derrota del Ontinyent, Roberto Bas, en tercera división. Sí, bueno, la primera part ha sigut totalment d'ells, 100%. O sigui, nosaltres pràcticament no teníem ni opcions. Des de començar sense guanyar els duelos, i quan trobàvem una segona acció, pues, ells enseguida ens la neutralitzaven, no? Es notava el que hi havia en joc, i bueno, al descans 0-2 hem tractat de fer veure que al final, hòstia, que ens devem a un club, no? I que n'hi havia que intentar, per lo menos, netejar la imatge que havien donat la primera part. Bueno, pues lo intentaron, pero no fue la tarde del Ontinyent. Además, ya os habíamos contado, luego repasamos toda la jornada, porque hay un protagonista en el castellonense, el ascenso de categoría del castellonense, con Joan Company, el menor de los Company, entre los protagonistas. Consiguieron el ascenso de categoría, está la imagen con su papá, esta saga de porteros que sigue triunfando, especialistas en promociones de ascenso. Vamos a la tercera, pero la tercera regional, porque el Benirredrà jugó ese partido fantasma en Señera. La federación finalmente, y en un hecho yo creo que sin precedentes, anulan primero el aplazamiento para miércoles y luego de buenas a primera los convocan a jugar el sábado a las 8:30 en Señera. No le pareció al comité de competición de la Federación Valenciana que el encharcamiento del campo de Señera fuera obra del hombre, sino que fue obra del cielo.
ese encharcamiento, sin haber apenas llovido en Señera, que impidió jugar el partido cuando debió de haberse jugado y que al final se jugó el sábado a las 8:30. Este es el técnico, Adrián Gregori, del Benirredrà. Miércoles, resolviendo que debíamos jugar el partido un sábado a las 8:30 de la noche en un campo donde, bueno, no hay casi luz. Y bueno, y al final pues creo que Federación pues no ha estado acertada en cómo ha gestionado esta situación. En cuanto al partido, pues bueno, no estuvimos a la altura. Ellos plantearon, ellos llegaban muy justos, con 11 jugadores. Pues sí, así es, y lo cierto es que luego escuchamos a Adrián Gregori porque siguen en la pomada, pero esperaban haber sumado algo de este desplazamiento a Señera en ese partido tan rocambolesco. Enseguida estamos con más cosas, pero además hay que felicitar a Eric Marcos, exjugador del Gandía en categorías inferiores, que desde hace bastantes temporadas, y eso que es un niño todavía, juega en el Valencia y que con la selección valenciana ha conseguido el subcampeonato de España de selecciones. Aquí lo tenemos en alguna de las intervenciones a este joven muchacho que se une a la lista de niños y niñas que nos van regalando momentazos con las selecciones autonómicas en fútbol y también en baloncesto, en voleibol, en fin, la felicitación desde el tertulión para Eric Marcos, subcampeón de España. Y ahora sí, nos vamos con la información y con el repaso de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana. Bueno, pues información del baloncesto, partido ganado, temporadón del equipo de Alejandro Mesa y temporadón también de nuestro compañero Edu Grau, que ha estado al pie del cañón siguiendo todo lo que ha ocurrido esta temporada en el mundo del baloncesto. Edu, buenas tardes, ¿cómo fue la cosa? Una lástima, no pudo ser. Si tuviéramos que definir el partido o la eliminatoria en una frase, sería que morimos en la orilla, ¿no? Nos quedamos a las puertas de esa remontada. Bueno, el partido empezó de una manera, los prolegómenos del partido empezaron de una manera muy bonita, muy emotiva, ¿no? Con ese reconocimiento, con ese recuerdo, con ese homenaje que se le brindó a los héroes del ascenso y del último playoff hace 20 años, como son Isma Cantó, Víctor Rubio, José Gomartano, los jugadores Héctor Manzano, que estuvieron allí, de Granollers, bueno, Matoses. Hubieron varias personalidades, también estuvo José Miguel García, aunque no formaba parte de ese equipo, pero es una leyenda del club. Bueno, y se registró un lleno hasta la bandera, 1.316 espectadores, un gran ambientazo, amenizado los minutos previos por la gran actuación de Michael G, que bueno, que hizo que el pabellón estuviera enchufado desde el minuto cero. Y bueno, sí que centrándonos en lo más estrictamente deportivo, sí que quizás vi que el equipo empezó un poco nervioso, un poco con ansiedad,
con la presión de tener que remontar, pabellón lleno, de no querer fallarles a la gente, bueno, sobre todo la ansiedad de querer remontar y conseguir puntos rápido para conseguir una ventaja lo más pronto posible para esa remontada, ¿no? Sí que es cierto que luego el equipo se calmó y ya fue el que nos tiene acostumbrados. Creo que si algo que falló o que faltó en ese encuentro, pues creo que a lo mejor la seña de identidad de este equipo, ¿no? Que es el tiro exterior, ¿no? Creo que faltó quizás más acierto desde la línea de 3. Creo que también donde el Gandía perdió la batalla fue también debajo de los tableros. Creo que ahí el Club Baloncesto Morón fue superior en los rebotes y creo que esos 2 puntos fueron determinantes a la hora del encuentro. El partido se ganó 63-56, se ganó de 7 puntos que fueron insuficientes porque había que ganar de 16. En cualquier caso, creo que lo que se les pedía lo hicieron, porque fue que al menos lo intentaran y que se dejaran la vida hasta el último momento, es lo que le pedía a la afición, y yo creo que 0 quejas porque los chicos lo intentaron hasta el último momento. Y bueno, también, por lo menos, ya que no se pasó la eliminatoria, al menos ganar ese encuentro, que creo que al menos deja un buen sabor de boca. Sí que es cierto que un tanto agridulce por el tema de que no pasas la eliminatoria, pero bueno, al menos la sensación de ganar el partido, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que le lastró al equipo fue una pequeña desconexión en el tercer cuarto que ganó Morón. El resto del partido creo que el equipo estuvo bastante bien, pero sí que, como decía, faltó un poquito más de acierto, ¿no? De cara a canasta, sobre todo desde la línea de triples, ¿no? Bueno, si hay que destacar a un jugador, bueno, qué decir del de siempre, ¿no? Que Kyle Gridley anotó 15 puntos, luego hubieron 17 de valoración, luego hubieron varios jugadores que también estuvieron muy bien, con dobles figuras, como fue Javi Soler, como fue también Alejandro Belver, que también el bueno de Alejandro metió un triple desde el medio del campo al borde del descanso, que puso la ventaja de 5 puntos en el marcador, que hacía soñar con esa remontada. También el propio Belver en muchos momentos tiró de garra y contagió al público. Bueno, otros jugadores también estuvieron bastante destacados, como Carlos Hurtado, Luis Ferrando. Bueno, en líneas generales el equipo estuvo bastante bien y yo pienso que, a pesar de no pasar la eliminatoria, temporada sobresaliente, temporada histórica, se volvieron unos playoffs 20 años después, el equipo consiguió la permanencia con mucha solvencia, también se clasificó a los playoffs con mucha antelación al fin de liga, 5º clasificado, y sin olvidar que, bueno, que hicieron un gran papel en Copa España y que además también fueron campeones de invierno, ¿no? Y también, bueno, decir que hemos podido disfrutar del mejor jugador de la categoría, sin lugar a dudas, como Kyle Gridley, que ha sido el máximo anotador de la segunda FEF al completo, tanto de nuestro grupo como del otro. Y bueno, y también decir que obviamente le adelantarán, pero hasta el momento está siendo el jugador más anotador también de los playoffs. Así que bueno, ninguna pega a este equipo, que nos ha brindado un año espectacular. Y nada, ahora descansar, ver cómo el club planifica la pretemporada y las renovaciones y los posibles fichajes, y a ver cómo se construye este nuevo proyecto de cara a la próxima temporada. Bueno, pues ese resumen amplio de Edu Grau, de Todo Fútbol, sobre lo que ocurrió en ese partido. Escuchamos a Alejandro Mesa en el total de sus declaraciones al acabar el partido. Bueno, una lástima haber ganado el partido, pero no haber conseguido la diferencia para pasar a la eliminatoria. La verdad es que hemos hecho un partido justo el que queríamos. Necesitábamos que Morón estuviera incómodo, que no pudiera anotar con facilidad como hizo en el partido de ida. Los hemos dejado en 56 puntos. Nuestro objetivo era dejarlos por debajo de 70 y creo que lo hemos cumplido con creces, pero una lástima que una de nuestras señas de identidad durante todo el año, que es el acierto en el tiro de 3, esa alegría y esa capacidad para sacar tiros que nos puedan dar ventajas claras, pues hoy no hemos estado acertados. También en los últimos minutos no hemos metido los triples para poder meternos un poco a la heroica en el partido, pero bueno, es baloncesto, y felicitar a Morón porque también ha hecho un trabajo enorme para pasar a la eliminatoria. Ya nada más que decir que espero ver la parte positiva, que esto sea
la chispa que encienda la llama del baloncesto en Gandía. Creo que el partido, el ambiente de hoy ha sido espectacular, con un lleno, si no ha sido absoluto, prácticamente, y esperemos que la gente se anime. Creo que la temporada del equipo ha sido muy buena, creo que hemos hecho muy buen baloncesto y necesitamos que la temporada que viene, lo que hemos vivido hoy en esta eliminatoria de descenso, pues se pueda vivir el mayor número de partidos en la liga regular. Así que hora de descansar ahora, de recuperar y volver con más pilas, con las fuerzas cargadas todos, cuerpo técnico, jugadores que estén, directivos y sobre todo la afición para darnos ese plus la temporada que viene y poder vivir más ambientes como este durante todo el año. Es el mensaje que deja entrever una cierta decepción por cómo ha funcionado la afición en esta temporada. Los que van, evidentemente, siempre al lado del equipo, pero no es el primer comentario que se desliza desde el club referente a la pérdida, tal vez, de esa capacidad de convocatoria del baloncesto en la ciudad. Seguramente habrá que sentarse y analizar el porqué de las cosas, porque creo que es la mejor manera de encontrar el camino para recuperar esa alegría por ir al pabellón. Seguro que si se sientan, que si le dan una vuelta y que si lo repiensan, encontrarán algún que otro resquicio para volver a recuperar esa comunión entre público y otros agentes que son importantes para que haya conexión entre equipo y afición, que la hay, desde luego, como quedó demostrado en ese partido de playoff. Pero lo que hace fuerte a un proyecto es que esto se mantenga en el tiempo y durante toda la temporada, no solo en partidos puntuales. Otro de los protagonistas en la jornada fue con nuestro compañero Edu Grau, evidentemente Kyle Greeley. Vamos a escucharle. Muy genial temporada. El equipo, toda concentración, toda la temporada y we got this game and we thought that we had a real chance at winning. It's just a very experienced team and yeah, so hats off to them and their coaching staff and their club. They're a very tough team to beat. And I just really want to say thank you to the fans that showed out tonight because an incredible atmosphere and I don't think there was a seat open tonight. Sí, bueno, dice que ha sido una pena porque nosotros pensábamos que lo teníamos y que teníamos el partido donde lo queríamos y para estar ahí quiere que darle la enhorabuena al otro equipo. Dice que es un equipo con mucha experiencia, muy difícil de ganar y enhorabuena al club y al equipo y sobre todo darle las gracias a todos nuestros fans que han estado apoyándonos, a toda nuestra afición, que la verdad que ha sido increíble el ambiente de hoy y muchas gracias a todos. Bien, escuchamos a Alejandro Beiber. Bueno, ha sido una pena perder aquí después de la gran temporada que hemos hecho. Creo que ha sido un partidazo en todos los aspectos, creo que lo hemos competido de principio a fin. Creo que ha sido... Lo malo ha sido el llevar el menos 15 de allí, pero yo me quedo con el partido de hoy, con la afición, el campo lleno, la energía que nos transmitía, que ya no es el sexto jugador, es el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Y nada, quiero dar las gracias a toda la afición, al club, a los jugadores, porque bueno, ha sido un temporadón y creo que todo el mundo lo ha vivido así y nada, espero que hayamos disfrutado todos y ahora toca seguir y nada, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente ha sido un temporadón. Durante la semana estaremos y seguiremos analizando cómo ha sido esa temporada de un club que ha vuelto otra vez a disputar un playoff por el ascenso a la LEB Oro. Volvemos al fútbol. Hablamos de el Tavernes y esa victoria en la Nostra Copa después de una trayectoria inmaculada en la competición del CAO, el equipo de Tomaca que se plantaba en la final, que al final conseguía imponerse, llevarse la Copa, la victoria, con un desplazamiento de aficionados increíble para apoyar a su equipo y con un resultado final, el de la victoria, que ha relatado y de qué manera nuestro compañero Óscar Mata en Estadio Directo y que ahora compartimos con vosotros. La Copa del Rey puede ser un sueño para uno de estos equipos regionales. De una parte el Club Deportivo Onda en Castellón, por otra el Club de Fútbol Unión Esportiva Tavernes de la Avenida en Valencia. Tavernes, Onda, Tavernes, un equipo regional estará el año que viene en Copa del Rey gracias al partido de hoy. Estamos en la Vía Sollosa, en el Nou Pla,
donde se disputa la quinta edición de la final de la nuestra Copa, la competición de la Comunidad Valenciana Regional, donde el ganador, después de 300 y pico de equipos que la participaron, hoy, como digo, el campeón jugará la Copa del Rey. Descanso. De momento va ganando el Tabernes 0-1 y os cuento. Dos equipos históricos. El Honda de 1921, el Tabernes de los años 80, un poquito más moderno. Pero el Tabernes de ganar hoy, y aquí está un poco el pero de la cuestión. El Tabernes está clasificado para el playoff de ascenso a tercera red. Si el Tabernes gana la Copa, la nuestra Copa, clasificaría para la Copa del Rey, pero si sube a tercera, como la plaza para un regional, no la podría jugar la Copa del Rey, la jugaría su campeón, el Honda. Por otra parte, el Honda, si la gana, como no puede subir a tercera, sí o sí jugará la Copa del Rey. Acaban de clasificar a la Copa del Rey la temporada que viene por primera vez en toda su historia. Tabernes, como digo, va a jugar la Copa del Rey. Partido muy duro, partido muy difícil. Han certificado su playoff de acceso a tercera federación. Y aquí se proclaman reyes del fútbol de la Comunidad Valenciana, del fútbol regional. Así que todo el fútbol valenciano rendido al Tabernes de la Bailina. Bueno, pues espectacular ese resumen de nuestro compañero Óscar Mata. Con razón, fue el primer galardonado con el Tertulión de Oro al Comunicador del Año en la primera edición de la Gala de Premios del Tertulión. Así que enhorabuena, Óscar Mata y compañeros de Estadio Directo. Y por supuesto también al Tabernes de Tomaca, de Nico Schaffer, de todo ese elenco de jugadores que han hecho historia en una temporada magnífica y que ahora pueden coronar con el ascenso a la tercera división. Fijaros el contrasentido. Tiene el Tabernes todas las de ganar. O juega en tercera o juega la Copa del Rey. No sé qué me gusta más, pero desde luego historia han hecho y de qué forma. Os cuento enseguida y rápido lo que pasó. Bajamos a tercera con el Benedra y ese partido en Señera. El deporte es nuestro, Radio Marca. Bueno, pues en Benedra están calentitos con la resolución del Comité de Competición de la Federación Valenciana. Les hicieron ir a jugar el sábado, ¿no? Ya sabéis que no había liga en fútbol regional, pero este partido que había sido aplazado en su día porque el campo de Señera, de forma inexplicable, sorprendente, sorpresiva, amaneció o atardeció con un palmo de agua cuando apenas había llovido, pues hizo que el Benedra reclamara ante el comité. El comité suspendió o aplazó la nueva fecha, que era el miércoles pasado, pero luego sorprendió a todos convocando a los dos equipos para jugar el sábado a las 8:30. En fin, allá que fue el Benedra, las cosas no fueron bien. Escuchamos a su técnico Adrián Gregori. Estamos bastante decepcionados por cómo se ha dado la situación respecto a este partido. Primero, pues bueno, cómo ha tratado Federación nuestro recurso ante las evidencias que habían sobre haberse manipulado el campo, ¿no? Que lo encharcaron. Y segundo, por un miércoles resolviendo que debíamos jugar el partido un sábado a las 8:30 de la noche en un campo donde, bueno, no hay casi luz. Y bueno, y al final pues creo que Federación pues no ha estado acertada en cómo ha gestionado esta situación. En cuanto al partido, pues bueno, no estuvimos a la altura. Ellos plantearon, ellos llegaban muy justos, con 11 jugadores, bueno, que estuvieron bien. Ellos plantearon un bloque bajo, salían a la contra, pues bueno, salieron 4 veces, que llegaron a nuestra área con transiciones rápidas y nos metieron 3 goles. Y eso fue un poco, nosotros teníamos el balón, lo intentamos, estuvimos muy espesos, el balón circulaba lento, el césped, pues bueno, el césped natural y bueno, y de esta forma. Y nada, pues bueno, golpe duro, pero bien, mientras hay vida hay esperanza, así que toca remar hasta el final. Pues sí, hay que remar hasta el final. Están en un pañuelo ahí arriba, pero es verdad que el Benedra tiene un partido más disputado. Está con el Racing, está con el Tabernes en esa pelea por conseguir el ascenso de categoría. Os habíamos mostrado imágenes del castellonense y está Joan
Compañ, que mañana estará con nosotros para contarnos cómo vivieron ese ascenso de categoría. Es el exjugador del Levante Valencia, entre otros, formado en la cantera del Gandía. Es el hijo de Compañ, el gerente de la cafetería del Royce de Corella, que todo el mundo conoce, y es hermano de Compañ, el guardameta del Club de Fútbol Gandía. Son expertos estos dos hermanos en fases de ascenso y en ascensos de categoría, y nos alegramos por Compañ, evidentemente, pero también por todo el esfuerzo que ha realizado la familia Pla siempre en ese club hasta conseguir este anhelado ascenso a la segunda federación. Es el trabajo de muchos años, de mucha constancia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Una población de apenas 7.000 habitantes que finalmente verá como su primer equipo está en la segunda ref. Lo vamos a dejar aquí, recordando también imágenes de Eric Marcos, el jugador de Gandía que ha conseguido el subcampeonato de España de selecciones con la selección valenciana en la competición disputada este pasado fin de semana. Ha sido protagonista porque, como habéis visto anteriormente, ha sido partícipe de los triunfos de su equipo con paradas de mucho éxito. Hay una doble parada también memorable en una competición que ha demostrado reunir a la flor y nata del fútbol nacional en esta categoría. Son selecciones de todas las federaciones territoriales y al final pues Valencia, que no pudo con Cataluña, pero que tuvo en Eric Marcos a uno de los grandes protagonistas. Así que con su imagen y dedicándole este programa también por esa victoria y por ese triunfo y por ese éxito, lo dejamos. Mañana volvemos con más deporte y con más tertulión. Hasta mañana, chao. Radio Marca se emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.